Había algo en los ojos de Mateo que partía el alma, una tristeza que ningún niño de 8 años debería cargar. Roberto lo notaba cada vez que regresaba de sus viajes de negocios, esa mirada esquiva, esos hombros caídos, ese temblor apenas perceptible cuando su madrastra Victoria entraba en la habitación. Pero él quería creer que era solo timidez, que su hijo necesitaba tiempo para adaptarse a tener una nueva figura materna después de haber perdido a su amada Elena durante el parto. Roberto había construido un imperio desde cero, levantando una fortuna que les permitía vivir en aquella mansión imponente en las afueras de la ciudad, pero todo el dinero del mundo no había podido llenar el vacío que dejó la muerte de su esposa. Por eso, cuando conoció a Victoria 2 años después, una mujer elegante y sofisticada que parecía interesarse genuinamente por Mateo, creyó que el destino finalmente les estaba dando una segunda oportunidad de ser una familia completa. Pero la verdad, como suele suceder, era mucho más oscura de lo que Roberto podía imaginar desde su oficina en el piso 30 de aquel edificio corporativo o desde las salas de juntas donde cerraba contratos millonarios. Victoria había perfeccionado el arte del engaño, mostrándose cariñosa y atenta cuando Roberto estaba presente, pero transformándose en algo completamente diferente en cuanto él cruzaba la puerta para tomar otro vuelo. En esos momentos, cuando el motor del auto se alejaba por el camino de grava que conducía a la mansión, la máscara caía y revelaba su verdadero rostro, uno lleno de desdén y crueldad calculada. Mateo aprendió rápidamente a reconocer ese cambio, esa frialdad que se apoderaba de los ojos verdes de Victoria, ese tono cortante en su voz que lo hacía encogerse de miedo. La primera vez que Victoria le ordenó limpiar toda la cocina después de la cena, Mateo pensó que era parte de aprender responsabilidad, algo que su padre aprobaría. Pero cuando sus pequeñas manos no fregaron lo suficientemente rápido los platos, cuando dejó una mancha en el piso de mármol, Victoria se inclinó hacia él con una sonrisa que no llegaba a sus ojos y le susurró con una voz que helaba la sangre: «Si le cuentas algo de esto a tu padre, te prometo que te arrepentirás. Él me creerá a mí, no a un niño caprichoso que inventa historias. Además, nadie querría a un hijo tan inútil y torpe como tú. Yo soy lo único que te queda». Las palabras se clavaron en el corazón de Mateo como cuchillos afilados, sembrando semillas de duda y vergüenza que crecerían día tras día. Los meses pasaron y la situación empeoró de maneras que ningún niño debería experimentar. Victoria lo despertaba antes del amanecer para que limpiara los baños, sacudiera los muebles, ordenara cada rincón de aquella mansión enorme mientras ella permanecía en la cama o se arreglaba las uñas en el salón de belleza personal que Roberto había construido para ella. Mateo iba a la escuela con ojeras profundas bajo sus ojos café, sus uniformes impecables ocultando los moretones que aparecían cuando no cumplía con las tareas lo suficientemente rápido o cuando derramaba algo por accidente. Los maestros notaban su distracción, su rendimiento decreciente, pero cuando llamaban para expresar preocupación, Victoria atendía el teléfono con una voz melosa y preocupada, explicando que el niño extrañaba mucho a su madre fallecida y que estaban buscando ayuda profesional. Era una mentira tan bien construida que nadie sospechaba la verdad que se escondía detrás de las puertas de aquella hermosa mansión de columnas blancas y jardines perfectamente cuidados. Roberto, por su parte, viajaba constantemente, expandiendo su negocio de importaciones a nuevos mercados en Asia y Europa. Era un hombre bueno, de esos que había mantenido sus valores a pesar de la fortuna, que donaba generosamente a orfanatos y hospitales, que trataba a sus empleados con respeto y dignidad. Pero su mayor error había sido confiar ciegamente, había sido no ver las señales que ahora, en retrospectiva, parecían tan obvias. Las veces que Mateo se sobresaltaba cuando Victoria se acercaba, las excusas sobre raspones y golpes atribuidos a juegos bruscos en la escuela, el silencio que se había apoderado de su hijo, transformando a un niño que solía reír y hablar sin parar en una sombra silenciosa que caminaba pegada a las paredes como si quisiera desaparecer. Una tarde de octubre, cuando las hojas comenzaban a teñirse de colores cálidos y el aire traía esa frescura característica del otoño, Roberto estaba en un aeropuerto en Londres, esperando su vuelo de regreso después de cerrar un contrato particularmente importante. Su teléfono sonó con una llamada de su asistente informándole que la reunión del día siguiente en Tokio había sido cancelada. Por primera vez en meses, Roberto tendría varios días libres. Decidió sorprender a su familia regresando un día antes de lo planeado, imaginando la alegría en el rostro de Mateo, pensando quizás en llevarlos a cenar a ese restaurante italiano que tanto les gustaba. Tomó el primer vuelo disponible, su corazón ligero con la anticipación de pasar tiempo de calidad con los dos seres que más amaba en el mundo. El taxi lo dejó frente a la mansión cuando el sol comenzaba a ponerse,
pintando el cielo de tonos rosados y naranjas que hacían que las ventanas brillaran como oro líquido. Roberto pagó al conductor y caminó silenciosamente hacia la puerta principal, planeando su sorpresa. La casa estaba inusualmente silenciosa, sin la música que Victoria solía poner o el sonido de la televisión. Abrió la puerta con su llave. Dejó su maleta en el recibidor de mármol y fue entonces cuando escuchó la voz. No la voz dulce y modulada que Victoria usaba con él, sino algo completamente diferente, algo cruel y cortante que le erizó la piel. Siguió el sonido hasta la cocina, caminando con cuidado sobre el piso de madera que conocía lo suficientemente bien como para evitar los tablones que crujían. Lo que vio cuando llegó al umbral lo golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago, robándole el aire de los pulmones y haciendo que el mundo se detuviera por un instante horrible y revelador. Mateo estaba arrodillado en el piso, sus pequeñas manos enrojecidas y agrietadas fregando frenéticamente las baldosas con un cepillo que era claramente demasiado grande para él. Llevaba solo una camiseta delgada a pesar del frío que se filtraba por las ventanas, y Roberto pudo ver moretones en sus brazos delgados, marcas que contaban una historia que él había estado demasiado ciego para ver. Victoria estaba de pie sobre él, con los brazos cruzados y una expresión de desprecio puro en su rostro perfectamente maquillado. «Eres patético», le decía con una voz llena de veneno. «Mira este desastre. ¿Cómo puede alguien ser tan inútil? Tu padre trabaja tan duro para darnos esta vida lujosa y tú no puedes ni siquiera limpiar un piso correctamente. Eres una vergüenza, ¿lo sabías? Tu madre probablemente murió de la vergüenza de haber traído al mundo a alguien tan decepcionante como tú». Las lágrimas corrían por las mejillas de Mateo mientras él seguía fregando, sus pequeños hombros temblando con sollozos silenciosos que intentaba contener. «Lo siento», susurraba una y otra vez. «Lo siento mucho, por favor, lo haré mejor». Algo se rompió dentro de Roberto en ese momento. Algo fundamental y profundo. La furia que sintió no era la ira explosiva e irracional, sino algo más frío, más controlado, más devastador. Era la furia de un padre que finalmente comprendía la magnitud de su fracaso, la traición que había permitido que ocurriera bajo su propio techo. Entró en la cocina con pasos medidos y fue Mateo quien lo vio primero. Los ojos del niño se abrieron enormemente, una mezcla de alivio y terror absoluto cruzando por su rostro manchado de lágrimas. Victoria se dio la vuelta, y Roberto tuvo la satisfacción de ver cómo el color drenaba completamente de su rostro, cómo su boca se abría en shock mientras intentaba procesar su presencia inesperada. «Roberto», comenzó ella, su voz recuperando rápidamente esa dulzura falsa que ahora él podía ver claramente como lo que era, una actuación cuidadosamente ensayada. «No sabía que regresarías hoy». Estaba justamente enseñándole a Mateo sobre la importancia de la responsabilidad y... Pero Roberto levantó una mano, silenciándola con un gesto que no dejaba espacio para argumentos o excusas. Su voz, cuando finalmente habló, era baja y controlada, más aterradora en su calma que cualquier grito. «No digas una palabra más, ni una sola palabra». Se acercó a Mateo, quien se había quedado congelado en el piso, y se arrodilló junto a él, ignorando cómo sus pantalones de traje se manchaban con el agua jabonosa. Con manos temblorosas, tomó las pequeñas manos agrietadas de su hijo entre las suyas, notando las ampollas, las uñas rotas, las marcas que hablaban de semanas, quizás meses de trabajo forzado. «Lo siento», susurró Mateo, su voz apenas audible. «Lo siento mucho, papá. Intenté ser bueno. Intenté hacer todo bien, pero...» Su voz se quebró en sollozos y Roberto lo atrajo hacia su pecho, abrazándolo con una fuerza que venía directamente de su corazón roto. «Shh, hijo, tú no has hecho nada malo. Nada de esto es tu culpa. Nada». Podía sentir cómo el cuerpecito de Mateo temblaba contra él. Años de miedo y dolor saliendo finalmente en esas lágrimas que mojaban su camisa cara. Por encima de la cabeza de su hijo, Roberto miró a Victoria con una expresión que la hizo retroceder un paso. No había necesidad de gritos o acusaciones dramáticas. La verdad estaba allí, desnuda y horrible, en los moretones de Mateo, en sus manos destrozadas, en el terror que Roberto había visto en sus ojos antes de que el niño se diera cuenta de que finalmente estaba a salvo. «Tienes una hora», dijo Roberto, su voz fría como el hielo. «Una hora para empacar tus cosas y salir de mi casa. No lleves nada que no hayas traído contigo cuando llegaste aquí. Los guardias de seguridad están siendo llamados ahora mismo. Y si intentas llevarte algo que no te pertenece o si causas cualquier tipo de escena, llamaré a la policía y presentaré cargos por abuso infantil. ¿Está claro?» Victoria intentó una última vez, sus ojos llenándose de lágrimas falsas, su voz adoptando un tono suplicante.
Roberto, por favor, tienes que entenderlo. El niño es difícil, me provoca, yo solo intentaba. Pero Roberto se puso de pie con Mateo todavía en sus brazos, el niño aferrándose a él como si temiera que lo soltara. 58 minutos fue todo lo que dijo, y había algo en su tono que finalmente hizo que Victoria comprendiera que no había vuelta atrás, que el papel que había jugado tan perfectamente había llegado a su fin. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones y revelaciones. Roberto canceló todos sus viajes, pospuso reuniones importantes, delegó responsabilidades que nunca antes había confiado a otros. Por primera vez en años, su prioridad absoluta era su hijo. Contrató al mejor terapeuta infantil de la ciudad, alguien especializado en trauma y abuso, y poco a poco, en sesiones donde Roberto estaba presente, la verdad completa comenzó a emerger. Las historias que Mateo finalmente se atrevió a contar eran peores de lo que Roberto había imaginado. No solo era el trabajo forzado y la crueldad verbal, sino también la manipulación psicológica, las amenazas constantes, el aislamiento deliberado de cualquier persona que pudiera notar lo que estaba sucediendo. Una noche, mientras Roberto estaba sentado junto a la cama de Mateo, esperando a que se durmiera, algo que había comenzado a tacer religiosamente, el niño lo miró con esos ojos grandes que todavía cargaban demasiado dolor para alguien tan joven. «Papá», dijo en voz baja, «¿por qué me pasó esto? ¿Hice algo malo para que mamá Victoria me odiara tanto?» Roberto sintió que su corazón se partía de nuevo, pero mantuvo su voz firme y calmada. «Escúchame muy bien, Mateo. Nada de lo que pasó fue tu culpa. Nada. Algunas personas en este mundo están rotas por dentro y lastiman a otros porque no saben cómo ser felices sin hacer daño. Eso no tiene nada que ver contigo, con quién eres o qué hiciste. Tú eres un niño maravilloso, inteligente, amable y valiente. Y yo fallé en protegerte, pero te prometo que nunca, nunca volverá a pasar algo así». Los meses pasaron y lentamente, muy lentamente, Roberto comenzó a ver cambios en su hijo. Las pesadillas se volvieron menos frecuentes. Las sonrisas comenzaron a aparecer de nuevo, tímidas al principio, pero gradualmente más genuinas. Mateo empezó a hablar más, a compartir cosas sobre su día en la escuela, a reír ocasionalmente ante algo gracioso en la televisión. Roberto contrató personal de confianza para la casa, personas que habían pasado por verificaciones exhaustivas de antecedentes, pero más importante aún, personas que trataban a Mateo con gentileza genuina. La señora Carmen, una cocinera mexicana de mediana edad con una risa contagiosa, se convirtió en una presencia constante y reconfortante. El señor Antonio, el jardinero que había trabajado para la familia durante años, pero a quien Victoria había mantenido alejado del niño, comenzó a enseñarle a Mateo sobre plantas y flores, pacientemente respondiendo sus 1000 preguntas con una sonrisa. Fue la señora Carmen quien 6 meses después de la partida de Victoria, sugirió tímidamente que Roberto considerara contratar una tutora para Mateo. El niño había perdido mucho tiempo de escuela durante los peores meses y estaba luchando por ponerse al día. «Conozco a alguien», dijo la señora Carmen una tarde mientras preparaba la cena, sus manos expertas amasando masa para empanadas. «Una joven maestra muy dulce, muy paciente. Se llama Elena, como su esposa, que en paz descanse. Ella trabaja en la escuela de mi sobrina y todos hablan maravillas de ella. Tiene una manera especial con los niños que han pasado por momentos difíciles». Roberto consideró la idea. Habían probado con un tutor anteriormente, un hombre mayor muy calificado, pero Mateo se había mostrado retraído y ansioso, especialmente cuando el tutor mostraba cualquier signo de impaciencia. Cuando Elena Martínez llegó para la entrevista una semana después, Roberto supo inmediatamente que había algo diferente en ella. Era joven, probablemente de unos 28 años, con cabello oscuro recogido en una cola de caballo simple y ojos marrones que irradiaban calidez y comprensión genuina. No llevaba maquillaje excesivo ni joyas llamativas. Solo una sonrisa amable y una mochila llena de libros y materiales educativos que claramente había preparado con cuidado. Lo que más impresionó a Roberto fue su reacción cuando le explicó, de manera vaga, que Mateo había pasado por algunas experiencias difíciles y necesitaba a alguien particularmente paciente. Elena no hizo preguntas intrusivas, no mostró lástima ni juicio. Simplemente asintió con comprensión y dijo: «Todos los niños merecen sentirse seguros mientras aprenden. Esa será siempre mi prioridad». La primera sesión entre Elena y Mateo fue reveladora. Roberto observó discretamente desde la puerta del estudio, listo para intervenir si su hijo mostraba signos de ansiedad, pero lo que vio lo sorprendió. Elena no comenzó directamente con matemáticas o lectura.
En cambio, sacó una caja de crayones y papel y sugirió que dibujaran juntos mientras se conocían. No era condescendiente ni excesivamente dulce, solo genuinamente interesada en conocer a Mateo como persona. ¿Qué te gusta hacer cuando no estás en la escuela?, preguntó mientras dibujaba lo que parecía ser un árbol colorido. Mateo, inicialmente cauteloso, comenzó a relajarse. Habló sobre los jardines, sobre cómo el señor Antonio le había enseñado a plantar semillas, sobre un libro de aventuras que había comenzado a leer. Elena escuchaba con atención genuina, haciendo preguntas que demostraban que realmente estaba interesada, no solo haciendo conversación educada. Con el paso de las semanas, Roberto notó cambios notables. Mateo comenzó a esperar ansiosamente las sesiones con Elena. Corría escaleras abajo cuando ella llegaba, su rostro iluminándose de una manera que Roberto no había visto en mucho tiempo. No era solo que estuviera mejorando académicamente, aunque ciertamente lo estaba haciendo, sus calificaciones subiendo consistentemente. Era algo más profundo, más significativo. Elena tenía una manera de hacer que el aprendizaje fuera divertido, de celebrar cada pequeño logro sin hacerlo sentir condescendiente, de tener paciencia infinita cuando Mateo luchaba con un concepto difícil. Pero más que eso, ella veía a Mateo realmente, lo veía por quien era y no por lo que había pasado. Un día, Roberto bajó al estudio para ofrecerles un refrigerio y se detuvo al escuchar la conversación. Mateo estaba hablando sobre un problema de matemáticas que le estaba costando trabajo, su voz mostrando signos de la vieja frustración y ansiedad. No puedo hacerlo, decía, su voz comenzando a quebrarse. Soy muy tonto para esto. Roberto estaba a punto de entrar cuando escuchó la voz suave pero firme de Elena. Mateo, mírame. Mírame a los ojos. Hubo una pausa. No eres tonto, ni siquiera un poquito. Este problema es difícil y está bien que sea difícil. ¿Sabes qué hacen las personas inteligentes cuando algo es difícil? No se rinden, lo intentan de diferentes maneras hasta que encuentran la que funciona. Así que vamos a intentarlo juntos, paso a paso, sin prisa, y si necesitamos tomar un descanso y volver después, está bien también. Tú controlas tu aprendizaje, no al revés. Roberto sintió una emoción extraña y abrumadora en su pecho. Esta joven mujer que había entrado en sus vidas hace apenas 2 meses, estaba dándole a su hijo algo que él no había sabido cómo darle: la confianza en sí mismo, la creencia de que era capaz y valioso. A medida que pasaban las semanas, Roberto se encontró buscando excusas para estar cerca cuando Elena venía. Al principio se dijo a sí mismo que era solo para asegurarse de que Mateo estuviera bien, para monitorear su progreso. Pero gradualmente se dio cuenta de que era algo más. Disfrutaba de las conversaciones breves que tenían cuando Elena llegaba o se iba, cuando discutían el progreso de Mateo o simplemente intercambiaban historias sobre sus días. Había una facilidad en hablar con ella. Una ausencia de pretensión que era refrescante después de años de moverse en círculos donde todos tenían una agenda. Elena era diferente a cualquier mujer que Roberto hubiera conocido. No estaba impresionada por su dinero o estatus. De hecho, a veces él sospechaba que ni siquiera había investigado quién era él más allá de ser el padre de su estudiante. Ella hablaba con él de la misma manera que hablaba con todos, con esa autenticidad genuina que se había vuelto tan rara en su mundo. Una tarde lluviosa, cuando Elena se estaba preparando para irse después de una sesión particularmente exitosa, Mateo hizo algo inesperado. Corrió hacia ella y la abrazó, algo que no había hecho espontáneamente con nadie excepto Roberto desde el incidente con Victoria. «Gracias, maestra Elena», dijo el niño, su voz ahogada contra su suéter. «Gracias por ser tan amable conmigo». Roberto vio cómo los ojos de Elena se llenaban de lágrimas que ella parpadeó rápidamente, pero no antes de que él las notara. Ella se arrodilló para estar a la altura de Mateo y le devolvió el abrazo con gentileza. «No tienes que agradecerme por ser amable, cariño. La amabilidad no es un favor, es simplemente cómo deberíamos tratarnos unos a otros. Y enseñarte es uno de los mayores placeres de mi día». Cuando Mateo finalmente la soltó y corrió escaleras arriba para mostrarle al señor Antonio el dibujo que había hecho, Elena se quedó allí por un momento, limpiándose discretamente los ojos. Roberto se acercó ofreciéndole un pañuelo. «Lo siento», dijo ella con una risa temblorosa. «Soy demasiado emocional a veces». Roberto negó con la cabeza. «No te disculpes. Ese niño ha pasado por mucho, más de lo que debería contar ahora. El hecho de que confíe en ti lo suficiente como para mostrar afecto significa más de lo que puedes imaginar». Hubo un momento de silencio, uno de esos momentos cargados donde ambos parecían conscientes de algo cambiando, algo comenzando sin palabras explícitas. Elena miró a Roberto, realmente lo miró,
Y él se sintió visto de una manera que no había experimentado en años. No como el exitoso hombre de negocios, no como el millonario filántropo que aparecía ocasionalmente en las páginas de Sociedad, sino como Roberto, un padre que había cometido errores, pero que estaba intentando desesperadamente enmendarlos. Él tiene suerte de tenerte, dijo Elena en voz baja. Muchos padres en tu posición habrían contratado a otros para manejar la situación, para arreglar el problema desde la distancia. Pero tú estás aquí, todos los días, presente y tratando. Eso es lo que importa. Las palabras de Elena se quedaron con Roberto mucho después de que ella se fue esa tarde. Esa noche, mientras cenaba con Mateo, escuchando cómo su hijo hablaba animadamente sobre lo que había aprendido, Roberto se dio cuenta de algo que había estado negándose a admitir. Estaba comenzando a tener sentimientos por Elena Martínez. No era la atracción superficial y rápida que había sentido por Victoria. Esa fascinación por la belleza y el encanto que ahora reconocía como señales de advertencia que había ignorado. Esto era diferente, más profundo, construido sobre una base de respeto genuino y admiración por quien era ella como persona. La manera en que Elena trataba a su hijo, su paciencia infinita, su compasión sincera, su inteligencia sin arrogancia, su belleza sin vanidad. Todo eso se había ido infiltrando en su corazón sin que se diera cuenta. Pero Roberto era cauteloso, quemado por su experiencia anterior y, más importante aún, profundamente consciente de que cualquier decisión que tomara afectaría directamente a Mateo. Su hijo había pasado por suficiente trauma y confusión. No podía simplemente introducir a otra persona en sus vidas sin estar completamente seguro, sin tomar las cosas con una lentitud y cuidado extremos. Así que Roberto hizo lo que mejor sabía hacer cuando se enfrentaba a una decisión importante. Observó, esperó y prestó atención. Observó cómo Elena nunca faltaba a una sesión, como siempre llegaba preparada con actividades pensadas específicamente para Mateo, cómo celebraba sus logros sin exagerar y lo consolaba en sus frustraciones sin minimizarlas. Observó cómo ella interactuaba con el resto del personal de la casa, tratando a todos con el mismo respeto independientemente de su posición, recordando cumpleaños y preguntando por familias. Un día de primavera, varios meses después de que Elena comenzara como tutora, Roberto tomó una decisión. Después de que terminara la sesión con Mateo, le preguntó si podía quedarse unos minutos para hablar. Vio un destello de preocupación cruzar su rostro y se apresuró a tranquilizarla. No es nada malo, todo lo contrario. Solo quería hablar contigo sobre algo personal, si tienes tiempo. Se sentaron en el patio trasero, en una mesa bajo un sauce llorón que Elena había mencionado una vez que le encantaba. Roberto había pedido a la señora Carmen que les preparara limonada fresca, y por un momento simplemente se sentaron allí, escuchando el canto de los pájaros y el susurro de las hojas en la brisa. Elena, comenzó Roberto, eligiendo sus palabras con cuidado. He estado pensando mucho últimamente sobre todo lo que has hecho por Mateo, por nosotros. Y me he dado cuenta de que mis sentimientos por ti han evolucionado más allá del respeto y la gratitud profesional. Vio cómo ella se tensaba ligeramente, sus ojos ampliándose con sorpresa. Rápidamente continuó. No estoy diciendo esto para incomodarte o para presionarte de ninguna manera. Sé que eres la tutora de Mateo y que esa relación es importante y debe ser respetada. Pero también sería deshonesto de mi parte pretender que no siento nada cuando claramente sí siento algo. Eres una persona extraordinaria, Elena. La manera en que has ayudado a mi hijo a sanar, a volver a confiar, a creer en sí mismo nuevamente, es algo por lo que estaré eternamente agradecido. Pero más allá de eso, he llegado a admirarte profundamente como persona, tu bondad, tu autenticidad, tu fortaleza tranquila. Elena lo miraba con una expresión que Roberto no podía leer completamente. Había sorpresa, sí, pero también algo más, algo que hacía que su corazón latiera con esperanza. Finalmente ella habló, su voz suave pero firme. Roberto, yo también he sentido algo cambiando. Al principio intenté ignorarlo, decirme a mí misma que era inapropiado, que estaba aquí para hacer un trabajo. Pero la verdad es que he llegado a importarme mucho por esta familia, por Mateo y también por ti. Veo cómo amas a tu hijo, cómo has tomado responsabilidad por tus errores y estás trabajando todos los días para ser el padre que él necesita. Eso dice mucho sobre quién eres como persona. Pero también estoy asustada, si soy honesta. Sé que pasaste por algo terrible con tu exesposa y no puedo ni imaginar el dolor que eso causó tanto a ti como a Mateo. No quiero ser otra persona que lastime a ese niño maravilloso. Roberto se inclinó hacia adelante, su mirada intensa pero gentil. Y precisamente por eso sé que eres diferente. Victoria nunca se habría preocupado por eso.
Ella nunca cuestionó cómo sus acciones afectarían a Mateo porque simplemente no le importaba. Pero tú, incluso en este momento cuando estoy confesando mis sentimientos, tu primera preocupación es el bienestar de mi hijo. Eso es exactamente quién eres, Elena. Y esa es una de las muchas razones por las que me he enamorado de ti. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, más directas de lo que había planeado. Se hizo un silencio entre ellos, largo y cargado de significado. Elena dejó su vaso de limonada con manos ligeramente temblorosas y finalmente lo miró directamente a los ojos. Necesito que entiendas algo, Roberto. Si vamos a explorar esto, lo que sea que esto pueda ser, tiene que ser real. No puedo ser alguien que simplemente llena un espacio en tu vida o en la de Mateo. Y más importante aún, cualquier relación que desarrollemos tiene que ser honesta y transparente, especialmente con Mateo. Él ha sido engañado y lastimado por alguien que fingió importarle. No voy a ser parte de otra situación donde él termine herido. Roberto sintió una oleada de respeto y amor aún más profundos por esta mujer increíble sentada frente a él. Estoy completamente de acuerdo, y propongo que vayamos muy despacio, que continuemos como estamos ahora, pero permitiéndonos también conocernos en un contexto diferente. Quizás podríamos cenar juntos después de las sesiones de tutoría, o pasar tiempo los tres juntos haciendo actividades que Mateo disfrute. Quiero que él sea parte de este proceso, que vea cómo nos relacionamos, que tenga voz en lo que sucede en su vida. Y así comenzó lo que Roberto más tarde describiría como el periodo más hermoso y aterrador de su vida. Hermoso porque finalmente estaba permitiéndose sentir de nuevo, permitiéndose esperar y soñar con un futuro donde él y Mateo no estuvieran solos. Aterrador porque sabía que las apuestas eran increíblemente altas, que si esto no funcionaba, no solo su corazón estaría en juego, sino también el frágil corazón en sanación de su hijo. Comenzaron despacio, exactamente como habían acordado. Las sesiones de tutoría continuaron como siempre, pero ahora después, cuando Mateo ya había terminado sus tareas y estaba jugando con el señor Antonio en el jardín o ayudando a la señora Carmen en la cocina, Roberto y Elena se quedaban conversando un poco más, compartiendo café en el patio, hablando sobre libros, sobre sus infancias, sobre sus sueños y temores. Roberto descubrió que Elena había crecido en una familia humilde pero amorosa. La mayor de 4 hermanos a quienes había ayudado a criar después de que su padre muriera cuando ella tenía 16 años. Había trabajado durante el día y estudiado durante la noche para obtener su título de maestra, motivada por un profesor que había creído en ella cuando nadie más lo hacía. Esa experiencia había moldeado su filosofía de enseñanza, su creencia profunda de que todos los niños merecían a alguien que creyera en ellos incondicionalmente. Elena, a su vez, escuchó la historia de Roberto, no la versión editada que aparecía en las revistas de negocios, sino la verdad completa. Cómo había perdido a su amada Elena durante el parto de Mateo, cómo había canalizado su dolor en construir su negocio, trabajando hasta el agotamiento para no tener que enfrentar el vacío en su casa. Cómo había conocido a Victoria en una gala benéfica 2 años después, cómo ella había parecido tan perfecta, tan interesada en darle a Mateo una figura materna, y cómo él había sido tan ciego, tan desesperadamente esperanzado de que pudieran ser una familia completa otra vez. La primera vez que salieron juntos de manera más formal, Roberto eligió cuidadosamente el lugar, un pequeño café de libros en el centro de la ciudad, lejos de los restaurantes lujosos donde podría encontrarse con conocidos de negocios. Quería que Elena se sintiera cómoda, que supiera que esto no era sobre impresionarla con dinero o estatus, sino sobre conocerse genuinamente. Se sentaron en una esquina acogedora, rodeados de estantes llenos de libros antiguos, bebiendo chocolate caliente mientras la lluvia golpeaba suavemente las ventanas. Hablaron durante horas sobre todo y nada, descubriendo conexiones sorprendentes, un amor compartido por la poesía de Neruda, memorias de viajes a la playa durante la infancia, una apreciación por las pequeñas cosas que hacían la vida hermosa, el olor del café recién hecho, el sonido de la risa de un niño, la sensación del sol en la cara después de días de lluvia. Mientras tanto, Roberto observaba cuidadosamente a Mateo, buscando cualquier signo de ansiedad o incomodidad con los cambios sutiles en su dinámica familiar. Pero lo que vio lo llenó de esperanza. Mateo parecía florecer aún más con la presencia aumentada de Elena. Un sábado por la tarde, cuando Elena había sido invitada a quedarse para el almuerzo después de una sesión de tutoría especialmente larga, Roberto sugirió que los tres fueran al parque cercano. Era un día perfecto de primavera. El sol brillaba cálidamente, pero no demasiado, y una brisa gentil hacía bailar las flores en los árboles.
Llevaron una manta y una canasta que la señora Carmen había preparado con sándwiches, frutas y esos pequeños pasteles de limón que Mateo adoraba. En el parque, Roberto vio algo que hizo que su corazón se hinchara tanto que pensó que podría explotar. Mateo, su hijo que había sido tan cauteloso y retraído, estaba corriendo por el césped persiguiendo una pelota, su risa clara y pura resonando en el aire. Elena corría con él, no como una adulta haciendo un esfuerzo por entretener a un niño, sino genuinamente divirtiéndose, su cabello suelto volando detrás de ella, su risa mezclándose con la de Mateo. Roberto capturó ese momento en su mente como una fotografía, guardándolo en ese lugar especial de su corazón donde almacenaba los recuerdos más preciosos. Cuando finalmente se dejaron caer en la manta, sin aliento y sonriendo, Mateo se acurrucó naturalmente entre ambos, mordiéndole un sándwich mientras les contaba una historia elaborada sobre un dragón que había visto en las nubes. Fue en ese momento, con el sol cálido en su rostro y el peso confortable de su hijo apoyado contra su costado, mientras escuchaba la voz suave de Elena respondiendo a las preguntas imaginativas de Mateo con total seriedad, que Roberto supo con absoluta certeza que estaba enamorado. No era la pasión apresurada e irreflexiva de su juventud, ni la necesidad desesperada que lo había cegado con Victoria. Esto era diferente, más profundo, más real. Era el reconocimiento de haber encontrado a alguien con quien quería construir una vida, no para llenar un vacío, sino para compartir la plenitud que ya estaban creando. Las semanas se convirtieron en meses, y la relación continuó creciendo de esa manera lenta y hermosa, como un árbol que echa raíces profundas antes de alcanzar el cielo. Elena comenzó a ser incluida en más actividades familiares, cenas semanales que se convirtieron en tradición, visitas al cine donde Mateo elegía la película, tardes de juegos de mesa donde Elena demostraba ser sorprendentemente competitiva en Scrabble. Hubo un momento particularmente conmovedor cuando Mateo tuvo una recaída emocional, una pesadilla especialmente vivida sobre Victoria que lo dejó temblando y llorando en medio de la noche. Roberto estaba allí, por supuesto, sosteniéndolo y consolándolo, pero fue Mateo quien pidió llamar a Elena. Era pasada la medianoche, pero Elena contestó al segundo timbre, su voz alerta de inmediato al escuchar el tono de Roberto. «Voy para allá», dijo sin dudarlo, sin hacer preguntas innecesarias. Llegó 30 minutos después, con el cabello todavía húmedo de una ducha rápida y usando jeans y una sudadera simple, sin maquillaje y sin preocuparse por su apariencia. Se sentó junto a la cama de Mateo, tomó su pequeña mano entre las suyas y simplemente estuvo presente. No intentó minimizar sus miedos con platitudes vacías ni lo abrumó con demasiadas palabras. Solo le dijo: «Las pesadillas no pueden lastimarte, Mateo. Son ecos de cosas que ya pasaron, y cada vez que tienes una y la enfrentas con valentía, ese eco se vuelve un poco más débil. Estás aquí, estás a salvo, y tu papá y yo estamos aquí contigo. Siempre». Mateo se calmó gradualmente, sus sollozos disminuyendo hasta convertirse en respiraciones profundas y entrecortadas. Elena comenzó a cantarle suavemente una canción de cuna que su propia madre le había cantado en español, las palabras fluyendo como miel. Roberto, observando desde el marco de la puerta, sintió lágrimas ardiendo en sus propios ojos. Esta mujer, que no tenía ninguna obligación hacia ellos más allá de un contrato de tutoría, había venido en medio de la noche simplemente porque un niño asustado la necesitaba. Eso era amor, amor real y desinteresado, y Roberto supo en ese momento que si Elena estaba dispuesta, si compartía sus sentimientos, él le pediría que se convirtiera en parte permanente de sus vidas. Cuando Mateo finalmente se durmió, Elena se quedó unos minutos más, asegurándose de que estuviera profundamente dormido antes de moverse. Ella y Roberto bajaron juntos a la cocina, donde él preparó té y se sentaron en el silencio cómodo de las 2 de la madrugada. «Gracias», dijo Roberto finalmente, su voz ronca con emoción. «Por venir, por estar aquí, por todo lo que haces por él, por nosotros». Elena envolvió sus manos alrededor de la taza caliente, mirándolo con esos ojos que habían visto tanto dolor pero que seguían siendo gentiles. «No tienes que agradecerme, Roberto. Ese niño ha tomado un lugar en mi corazón. No podría no venir cuando me necesitaba. Los amo a ambos». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, enormes y significativas. Era la primera vez que cualquiera de los dos decía esas palabras en voz alta. Roberto se inclinó a través de la mesa de la cocina y tomó la mano de Elena, sintiendo el calor de su piel, la suavidad de sus dedos. «Yo también te amo», dijo simplemente, sin adornos ni dramática. «Te amo de una manera que no sabía que era posible amar. Y sé que Mateo te ama también. He visto cómo te mira, cómo confía en ti,
cómo florece cuando estás cerca. Y me preguntaba, cuando sientas que es el momento correcto, si considerarías no solo ser parte de nuestras vidas de manera ocasional, sino realmente permanentemente. No te estoy pidiendo que te cases conmigo, todavía no, porque sé que necesitamos más tiempo. Pero estoy pidiéndote que consideres un futuro con nosotros, que pienses en la posibilidad de que esto no sea solo algo temporal, sino algo que construimos juntos. Elena tenía lágrimas corriendo por sus mejillas ahora, pero estaba sonriendo, una sonrisa que iluminaba toda su cara y hacía que sus ojos brillaran como estrellas. He estado esperando que dijeras algo así, admitió con una risa temblorosa, pero también tenía miedo de esperarlo demasiado, de querer algo tan hermoso que parecía imposible. Sí, Roberto. Sí, quiero un futuro contigo y con Mateo. Quiero ser parte de esta familia de todas las formas que me permitan. Y quiero hacerlo bien. Quiero construir algo real y duradero, basado en honestidad y amor verdadero. Se levantaron simultáneamente, encontrándose en el medio de la cocina, y Roberto la abrazó como si fuera lo más precioso en el mundo, porque lo era. El beso que compartieron fue suave y dulce, lleno de promesas y esperanza, un comienzo en lugar de una culminación. Los meses siguientes fueron un periodo de ajuste y crecimiento para todos. Elena comenzó a pasar más tiempo en la mansión, no solo como tutora, sino como parte integral de la familia. Tenían conversaciones serias con Mateo, apropiadas para su edad pero honestas, sobre lo que significaba que Elena estuviera pasando más tiempo con ellos, sobre cómo se sentía él al respecto. Roberto y Elena habían acordado que la voz de Mateo era crucial en este proceso. El niño había perdido demasiada autonomía durante el tiempo con Victoria. Necesitaba saber que sus sentimientos y opiniones importaban. Para el deleite y alivio de Roberto, Mateo estaba emocionado. ¿Eso significa que la maestra Elena va a vivir con nosotros para siempre?, preguntó con esos ojos grandes llenos de esperanza. ¿Como una mamá de verdad? Roberto sintió un nudo en su garganta ante la pregunta inocente pero cargada de significado. Bueno, todavía estamos descubriendo cómo funcionaría todo, explicó cuidadosamente. Pero sí, si todos estamos de acuerdo y felices con la idea, Elena podría convertirse en una parte permanente de nuestra familia. ¿Cómo te sentirías al respecto? La respuesta de Mateo fue inmediata y sin ambigüedades. Se lanzó a abrazar a Elena, quien lo recibió con los brazos abiertos, sus propios ojos húmedos con lágrimas de alegría. Me encantaría, murmuró Mateo contra su suéter. Ella es amable y divertida y me hace sentir seguro, como debería sentirse tener una mamá. 6 meses después de esa conversación nocturna en la cocina, Roberto planeó algo especial. Era el cumpleaños de Mateo, el 9º. Y en lugar de una fiesta grande y lujosa como las que Victoria solía insistir en organizar, fiestas que eran más sobre exhibición que sobre celebrar genuinamente al niño, Roberto planeó algo íntimo y significativo. Invitó solo a las personas más importantes en la vida de Mateo, algunos compañeros cercanos de la escuela con quienes había reconstruido amistades, la señora Carmen y el señor Antonio, el terapeuta de Mateo que se había convertido en una presencia constante y tranquilizadora, y por supuesto, Elena. Organizaron la celebración en el jardín, que el señor Antonio había ayudado a Mateo a transformar en un pequeño paraíso de flores que el niño mismo había plantado. Había guirnaldas de luces colgando de los árboles, una mesa llena de la comida favorita de Mateo preparada con amor por la señora Carmen, y en lugar de regalos caros, Roberto había pedido a todos que trajera algo personal y significativo. El mismo Roberto había pasado semanas trabajando en un álbum de fotos, documentando el viaje de sanación de Mateo a través de fotografías. Desde esas primeras imágenes donde la tristeza era tan evidente en sus ojos, hasta las fotos recientes donde estaba sonriendo genuinamente, jugando, siendo un niño otra vez. Pero el verdadero regalo vino al final de la celebración, cuando las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo oscurecido y la mayoría de los invitados ya se habían ido. Roberto reunió a Mateo y Elena bajo el sauce llorón, ese mismo árbol donde él y Elena habían tenido su primera conversación real sobre sus sentimientos. Con manos temblorosas de nerviosismo pero voz firme de certeza, Roberto se arrodilló, pero no solo ante Elena, se arrodilló de manera que pudiera mirar a ambos, a la mujer que amaba y al hijo que era su mundo entero. Sacó 2 pequeñas cajas de terciopelo de su bolsillo. Mateo comenzó, su voz gruesa con emoción. Cuando naciste, le hiciste a tu mamá el hombre más feliz del mundo. Y cuando ella tuvo que irse, prometí que siempre te cuidaría, que siempre te amaría incondicionalmente. Fallé en esa promesa por un tiempo, y por eso estaré eternamente arrepentido. Pero también he aprendido que parte de amarte es darte la familia que mereces,
que todos merecemos. Elena ha traído luz de vuelta a nuestras vidas, ha ayudado a ambos a sanar y a crecer. Y quiero pedirle que se quede con nosotros para siempre, que se convierta en parte oficial de nuestra familia. Pero solo si tú estás de acuerdo, porque eres mi prioridad y tu felicidad es lo más importante para mí. Se volvió hacia Elena, quien tenía ambas manos sobre su boca, lágrimas corriendo libremente por su rostro. Y Elena, mi amor, mi corazón, mi esperanza restaurada, te estoy pidiendo que te cases conmigo, que te conviertas en mi esposa y en la madre que Mateo merece. No porque necesitemos a alguien que llene un espacio, sino porque eres exactamente quien queremos que esté a nuestro lado mientras construimos nuestro futuro. Abrió la primera caja, revelando un hermoso anillo de compromiso con un diamante que capturaba la luz de las estrellas y las guirnaldas. Luego abrió la segunda caja, que contenía un collar delicado con un dije en forma de corazón. Explicó mirando a Mateo, es para ti, hijo. Es un símbolo de que eres parte de esta promesa, de esta familia, de este amor. Quería que ambos tuvieran algo que les recordara que lo que estamos construyendo aquí los incluye a los dos por igual. Mateo, con lágrimas corriendo por sus propias mejillas, pero con una sonrisa radiante en su rostro, asintió vigorosamente. Sí, papá, sí. Quiero que la maestra Elena sea parte de nuestra familia para siempre. Elena se dejó caer de rodillas con ellos, formando un pequeño círculo de 3 bajo el sauce, y cuando habló, su voz temblaba pero era clara y segura. Sí, Roberto. Sí, 1000 veces sí. No hay nada en este mundo que quiera más que pasar mi vida amándolos a ambos, cuidándolos, siendo parte de esta familia hermosa que hemos construido juntos. Roberto deslizó el anillo en su dedo mientras Mateo se lanzaba a abrazarlos a ambos, y los 3 se quedaron allí, abrazados bajo las estrellas, llorando lágrimas de alegría y alivio y esperanza. Era un nuevo comienzo, no uno que borraba el dolor del pasado, sino uno que lo reconocía y elegía construir algo hermoso a pesar de él, o quizás debido a él. La boda, cuando finalmente sucedió 3 meses después, fue un asunto pequeño e íntimo, exactamente como todos querían. Se casaron en el mismo jardín donde Roberto había propuesto, rodeados solo por las personas que realmente importaban. Mateo fue el portador de los anillos, su orgullo y felicidad tan evidentes que varios invitados no pudieron contener sus propias lágrimas. Cuando llegó el momento de los votos, tanto Roberto como Elena habían escrito los suyos propios, palabras sinceras que hablaban no solo de su amor mutuo, sino también de su compromiso con Mateo, con ser una familia verdadera construida sobre bases de honestidad, respeto y amor incondicional. Y mientras el sol se ponía en ese día perfecto, mientras Mateo bailaba con su nueva madre bajo esas mismas luces que habían brillado en su cumpleaños, mientras Roberto observaba a las 2 personas más importantes en su vida riendo juntas, supo que habían encontrado su camino hacia la luz después de tanta oscuridad. El camino había sido doloroso, lleno de errores y lágrimas y trabajo duro de sanación. Pero al final habían encontrado algo precioso, algo que valía cada momento difícil. Habían encontrado esperanza, redención y sobre todo, un amor que era real, fuerte y capaz de superar cualquier cosa que el futuro les deparara. Y mientras sostenía a Elena cerca y Mateo se unía a su abrazo, Roberto finalmente se permitió creer que sus días de soledad y dolor habían terminado, que el futuro que se extendía ante ellos estaba lleno de posibilidades infinitas y amor sin medida.